El calor de julio abrazaba San Sebastián. Dolores Mendoza recorría la plaza principal, sus sandalias desgastadas arrastrándose sobre las piedras, el sol del mediodía espesando el aire. Tenía 42 años, pero las arrugas alrededor de sus ojos la hacían verse mayor. Cada línea de expresión era una historia. La muerte de su esposo hacía 50 años, las noches en vela criando sola a sus 3 hijos, las humillaciones de don Esteban Rivas, el cacique que dominaba todo el pueblo. La parroquia de San Sebastián Mártir se elevaba al final de la plaza. Dolores se santiguó al pasar por la puerta, como hacía desde niña. El padre Ignacio Villarreal había sido el párroco durante más de 20 años. Dolores se acordaba de cómo lo había consolado cuando desapareció su hermano Tomás en 1958. Nunca hallaron el cuerpo, aunque todos comentaban que había sido castigo por divulgarlo de las tierras que don Esteban había arrebatado a los campesinos. Aquel día llevaba masa de maíz y canela. Todos los jueves ella y otras mujeres le preparaban en la parroquia para los niños pobres y los viejitos. Era una costumbre del padre Ignacio que, en tiempos de sequía, cuando el hambre acechaba, el padre Ignacio los alimentaba. Al cruzar la puerta lateral sintió el cambio de temperatura. Los muros mantenían el interior fresco. El olor a incienso y cera se mezclaba con algo más, algo dulce que parecía surgir de lo profundo. En la cocina se encontraban Guadalupe Sánchez y Mariana Torres, ambas viudas. Guadalupe era delgada y con el cabello canoso a los 40 años. Su marido, maestro de pueblo, había desaparecido hacía 3 años. Mariana era fuerte, con manos de labrar la tierra. Su esposo había sido líder campesino. Lo hallaron muerto en una barranca 6 meses después. «Buenos días de Dios», saludó Dolores dejando su morral sobre la mesa de madera gastada. «Buenos días, Lolita», respondió Guadalupe sonriendo cansada. «Ya tenemos el fuego prendido y el agua hirviendo». «Hirviendo». Dolores se aproximó a la olla grande de barro que reposaba sobre el fogón de leña. El agua hervía, arrojando burbujas que salpicaban la cocina. Era agua del pozo parroquial, el mismo que había abastecido al edificio durante más de 2 siglos. Un pozo profundo, que los ancianos del pueblo afirmaban que se comunicaba con corrientes subterráneas que provenían de las montañas. «¿Ya vieron al padre Ignacio?», preguntó Dolores. «¿No ha salido de casa?» «¿Sacristía?», respondió Mariana en voz baja. «Anoche hubo movimiento. Mi hijo observó coches aparcados frente a la iglesia, hombres vestidos de negro». Dolores se estremeció. Los hombres de negro nunca anunciaban nada bueno. «¿Y don Eusebio?», preguntó. Un silencio incómodo se instaló en la cocina. «No lo vemos desde el martes», dijo Guadalupe. «Dicen que se cayó al pozo». «¿Qué?». Dolores soltó la masa. «¿Cómo?». Mariana se acercó mirando hacia la puerta. «Eso dicen, que el martes por la noche cuando fue a sacar agua, asomó demasiado y cayó. El padre llamó a hombres para que bajaran, pero el pozo es profundo. No hallaron nada». «Pero entonces, ¿cómo saben que se cayó?». «Porque hallaron su sombrero flotando en el agua», respondió Guadalupe, sus anteojos rotos en el borde. Las piernas de Dolores flaquearon. Don Eusebio había sido sacristán durante 15 años. Era un hombre cuidadoso, no el tipo que se caería. «Y seguimos utilizando esa agua para el atole». Su voz sonó rara. «El padre, el agua está bendita», respondió Mariana, pero su tono no parecía convencido.
Las 3 mujeres siguieron preparando en silencio. Dolores amasaba la harina con el agua hirviendo, la canela y el piloncillo, pero su mente no dejaba de pensar en don Eusebio. Se oyeron pasos en el pasillo. Era el padre Ignacio, su sotana arrastrándose por las losetas. El cura había envejecido. Su cara estaba hundida en ojeras. Sus manos temblaban. «Buenos días, hijas». «Mías». Su voz era ronca. «Dios bendiga su trabajo». Se acercó a la olla, inhaló profundamente y parecía a punto de revelar algo. «El atole va a nutrir muchas almas hoy». Finalmente, habló. «Son tiempos difíciles. Muchas familias tienen hambre». «Padre», se atrevió Dolores. «¿Es cierto lo de don Eusebio?» El rostro del sacerdote se tensó. «Fue un accidente terrible. Don Eusebio está con Dios. Basta. Pero, padre, el pozo tiene brocal alto», replicó Dolores. «Don Eusebio era prudente. ¿Cómo pudo?» «Lo que Dios permite, por una razón lo permite», la interrumpió con voz tajante. «No nos corresponde cuestionar y sería mejor que no se especulara sobre este asunto. Las lenguas traen desgracias, Dolores. Ya debería saberlo». El silencio fue denso. El padre Ignacio la miraba fijamente y en sus ojos había miedo. No amenaza, terror. «Sí, padre», murmuró Dolores bajando la vista. El sacerdote se quedó un momento más con ellas, como si quisiera decir algo, pero al final dio media vuelta y salió de la cocina con pasos apresurados. Sus sandalias resonaban en el corredor de piedra, el sonido desvaneciéndose en la penumbra del edificio. Cuando estuvieron seguras de que se había ido, Guadalupe se acercó a Dolores y le tomó la mano. Sus dedos estaban helados a pesar del calor que emanaba del fogón. «Dolores, mi niña, no hagas preguntas, por favor. Piensa en tus hijos». «Pero algo está mal, Guadalupe», respondió Dolores con voz temblorosa. «Algo muy mal está pasando en este pueblo. Primero, mi hermano Tomás, luego nuestros esposos, ahora don Eusebio. ¿Cuántos más tienen que desaparecer antes de que alguien diga la verdad?» «La verdad», dijo Mariana con amargura mientras revolvía el atol con movimientos mecánicos. «En San Sebastián hay 2 clases de personas, las que siguen a don Esteban y las que desaparecen, y no hay mayor verdad que esa». Dolores. Le ardieron los ojos, pero no lloró. Ya había llorado demasiado. ¿Lo qué? Necesitaba ahora no eran lágrimas, sino respuestas. Y de alguna manera sentía que esas respuestas estaban conectadas con el pozo de la parroquia, con el agua que ahora se mezclaba con la masa de maíz para crear el atole que alimentaría a los más vulnerables del pueblo. Esa tarde, después de repartir el atole entre los niños y los ancianos, Dolores se quedó en la parroquia con la excusa de limpiar la cocina. Guadalupe y Mariana se habían marchado apresuradamente, deseosas de regresar a la seguridad de sus hogares antes de que cayera la noche. Dolores trabajaba lentamente lavando las ollas y barriendo el piso de baldosas, pero su mente estaba en otra parte. Cuando tuvo la certeza de que estaba sola, caminó por el corredor principal hacia el patio interior donde estaba el pozo. Era una estructura antigua con un brocal de cantera tallada y un techo de madera que lo protegía del sol y la lluvia. El pozo medía unos 2 metros de diámetro y el brocal se elevaba casi 1 metro del suelo. Sería imposible que alguien cayera accidentalmente sin antes subirse. Al borde, Dolores se asomó con cuidado. La oscuridad del pozo parecía infinita, como si se extendiera hasta el centro mismo de la tierra.
El agua estaba muy abajo, tan profunda, que apenas podía ver su superficie brillando débilmente con la poca luz que penetraba desde arriba. El aire que subía del pozo era frío y húmedo, con ese olor dulzón que había percibido esa mañana, ahora más intenso y perturbador. Un sonido la sobresaltó. Pasos que venían desde la sacristía. Dolores se apartó rápidamente del pozo y fingió estar ajustando su rebozo. El padre Ignacio apareció en la puerta del patio, su figura recortada contra la luz dorada del atardecer. «Dolores, ¿qué haces aquí todavía?» «Estaba limpiando, padre». «Me iba». El sacerdote se acercó despacio, sus ojos fijos en ella con una intensidad inquietante. Es peligroso quedarse tras la noche. Hay cosas, hay personas que no desean ser vistas. ¡Qué gente, padre! El padre Ignacio guardó silencio un instante que pareció una eternidad. Finalmente, habló en voz baja, hasta que fue un susurro. Los que mandan en este pueblo, Dolores, los que dan vida y muerte, comida y hambre, ellos no aceptan preguntas, no aceptan curiosidad, no aceptan resistencia. ¿Sabe qué le pasó a don Eusebio? El rostro del sacerdote se contorsionó. Sé muchas cosas, hija, demasiadas cosas, y ese conocimiento es una maldición. Hay secretos enterrados en este pueblo, secretos que envenenan el alma de todos, los que los guardan. Pero hablar significa muerte y callar significa vivir con la culpa. Padre, por favor, vete a casa, Dolores. La interrumpió con apremio. Ahora vete y no preguntes más. Si amas a tus hijos, si quieres que crezcan y tengan una vida, olvida lo que has visto y lo que has escuchado. Olvida el pozo. Olvídate de don Eusebio y por el amor de Dios, nunca, nunca tomes el atole. Las palabras del cura cayeron sobre Dolores como agua helada. ¿Qué quiere decir, padre? ¿Qué hay en el agua? Pero el padre... Ignacio ya había dado media vuelta y caminaba de regreso a la sacristía, sus hombros caídos bajo el peso de secretos que no podía compartir. Se quedó de pie en el patio, las sombras del atardecer alargándose sobre las piedras, sintiendo como si acabara de cruzar un puente sin regreso. Aquella noche, Dolores no pudo conciliar el sueño. Su casita de adobe de 2 cuartos parecía más sofocante que nunca, aunque había dejado la ventana abierta en anticipación de una brisa que nunca llegó. Llegó. Sus 3 hijos dormían en la habitación contigua, sus respiraciones tranquilas y desordenadas, un contraste con el caos que sentía en su mente. Roberto tenía 16 años y ya trabajaba con don Esteban en los cañaverales. Volvía cada noche con las manos llagadas y la espalda dolorida. Aná tenía 12 años y apoyaba a Dolores en las tareas domésticas y en el pequeño puesto de tamales que vendían en el mercado los fines de semana. El menor Javier apenas tenía 8 años y aún iba a la escuela del pueblo, aunque Dolores ya sabía que tendría que dejar los estudios para trabajar, como todos los niños pobres de San Sebastián. Las palabras del padre Ignacio resonaban en su mente una y otra vez. Nunca bebas el atole. ¿Qué contenía esa agua? ¿Qué terrible secreto escondía el pozo de la parroquia? Y lo que es peor, ¿cuántos niños y ancianos habían estado consumiendo esa agua durante meses, años? Dolores se levantó de su petate y caminó descalza hasta la mesa donde guardaba las escasas velas que podía. Permítase. Encendió una con los cerillos que le quedaban y se sentó en la única silla de madera que poseían, observando cómo la llama danzaba en la oscuridad. En la pared de adobe, sin encalar, las sombras danzaban como fantasmas. Su hermano Tomás desapareció cuando ella tenía 20 años.
Todavía me acordaba de aquella noche de noviembre de 1958. Tomás había vuelto a casa tras una reunión clandestina con otros campesinos en la casa de don Eiberto Zamora, uno de los pocos hombres del pueblo que atrevía a desafiar a don Esteban. Se estaban preparando para interponer un recurso de amparo en contra del cacique que falsificó documentos para apoderarse de más de 200 hectáreas de tierras comunales. Tomás estaba emocionado esa noche, lleno de esperanza. Mañita, le había dicho, usando el sobrenombre que tenía para ella, mañana vamos a Cuernavaca a entregar los papeles. Tenemos evidencia, tenemos testigos, ya no pueden callarnos. Vamos a recuperar lo nuestro. Pero Tomás nunca llegó a Cuernavaca. A la mañana siguiente su cama estaba vacía. Don Heriberto tampoco apareció. De los 12 hombres que habían estado en la reunión, 5 desaparecieron esa noche. Los otros 7 negaron haber estado en ninguna reunión. Dijeron que no conocían a don Heriberto. Negaron todo. El miedo les había cerrado la boca más efectivamente que cualquier amenaza. Durante semanas, la familia de Dolores buscó a Tomás. Su padre peinó cada barranca, cada cueva, cada rincón del municipio. Su madre rezaba día y noche, quemaba lo poco que tenían en veladoras y misas, pero nunca hallaron nada, ni rastro, ni prenda, nada que indicara lo que le había sucedido. El padre de Dolores falleció 6 meses después. Los médicos dijeron que fue el corazón, pero ella sabía que había sido el dolor. Su madre le sobrevivió 3 años más y murió de pena, que ninguna medicina pudo curar, y Dolores quedó sola hasta que llegó su marido, otro hombre, que desafió al sistema y pagó el precio más alto. El ruido de un motor la arrancó de sus pensamientos. Dolores se acercó a la ventana y apagó la vela de un soplido. Afuera, en la calle de tierra, pasaba lentamente una camioneta negra con los vidrios polarizados. Era el carro de don Esteban, único en un pueblo donde la mayoría andaba en burro o en bicicleta. La camioneta se detuvo frente a su casa. El corazón de Dolores latió con tanta fuerza que pensó que el sonido la delataría. A sus hijos. Se quedó inmóvil junto a la ventana, viendo cómo 2 hombres salían de la camioneta. Llevaban pantalones oscuros y camisas de manga larga a pesar del calor. Uno de ellos portaba algo que resplandecía tenuemente a la luz de la luna. Un machete. Llamaron a la puerta, con golpes cortos y firmes. Dolores. Sintió que las piernas le temblaban. Pensó en sus hijos durmiendo en la habitación de al lado, en Roberto, que tendría que ser el hombre de la casa si le ocurría algo, en Ana y Javier, que quedarían huérfanos como otros muchos niños del pueblo. Señora Mendoza, la voz al otro lado de la puerta era seria, helada. Necesitamos hablar con usted. Dolores se humedeció la garganta, buscando fuerzas que no sabía poseer. ¿Qué desean? Don Esteban Rivas lo solicita en su presencia. Son las 2 de la mañana. Don Esteban no espera. Abra la puerta, señora. Dolores miró hacia la habitación donde dormían sus hijos. Si se rebelaba, si gritaba, la despertarían y se traumatizarían al ver cómo llevaban a su madre. Pero si iba por voluntad propia, tal vez nunca sabrían la verdad. Tal vez podrían pensar en ella con cariño en lugar de horror. «Espera», dijo con la voz lo más firme que pudo. «Me visto». Con manos temblorosas, Dolores se vistió con su mejor vestido y su rebozo. Le escribió una nota rápida a Roberto en un trozo de papel que guardaba para emergencias. «Hijo, cuida de tus hermanos, te amo.
Mamá lo dejó sobre la mesa a la vista. Al abrir la puerta, ambos hombres la observaron en silencio. Uno de ellos, el del machete, señaló la camioneta. «Vamos. ¿Puedo despedirme de mis hijos?», dijo Dolores, avergonzándose de lo suplicante que sonaba su voz. «No, vamos». Ahora la montaron en la parte trasera de la camioneta donde ya se encontraba otra persona. En la oscuridad, Dolores tardó en reconocerlo. Era don Rogelio Fuentes, el herrero del pueblo. Un hombre de casi 60 años con manos enormes deformadas por años de trabajo. Estaba acurrucado en una esquina, temblando. Don Rogelio susurró Dolores. «¿Qué?». El herrero la miró con horror. Había preguntado demasiado por mi sobrino. Desapareció hace 2 semanas, solo quería saber. La camioneta arrancó de golpe, arrojándolos hacia atrás. En el camino, ninguno de los hombres habló. El silencio era aterrador. Después de lo que pareció una eternidad, la camioneta se detuvo. Los hicieron bajar frente al casco de la antigua hacienda de San Miguel. Las paredes de adobe, a medias, destruidas, se erguían tenebrosas bajo el cielo estrellado. Los llevó al patio principal, iluminado solo por lámparas de petróleo. En el centro había una mesa donde estaban sentados 5 hombres. Don Esteban Rivas presidía la sesión. Tenía 65 años, cabello blanco peinado hacia atrás, bigote tupido. A su derecha, el alcalde don Agustín Solozano, y a su izquierda el comandante César Navarro. Los otros 2 eran urbanos, seguramente de Cuernavaca o la ciudad. «De México, señora Mendoza». La voz de don Esteban era baja, lo que la hacía más aterradora. «Qué placer verla. Siéntese, por favor». Los empujaron en 2 sillas frente a la mesa. Don Esteban fumó su puro. «Me dicen que ha estado husmeando por ahí, preguntando por don Eusebio, por el pozo de la parroquia, cosas que no son de su incumbencia». Dolores se secó la boca. «Yo solo quería comprender», interrumpió. «Su hermano la entendió, su marido la entendió». «Entendí. Y mira, ¿dónde están ahora? ¿Los mató?». Don Esteban sonrió con frialdad. «Yo no mato a nadie, yo solo pongo orden. Este pueblo vive porque yo lo permito. Soy San Sebastián, usted es un asesino». Salió de Dolores antes de que pudiera detenerla. El silencio fue absoluto. Don Rogelio jadeó a su lado. Los hombres de traje se abalanzaron hacia adelante, pero don Esteban levantó una mano. «Asesino», repitió, saboreando la palabra. «Yo soy el que da vida a este pueblo, el que evita que el gobierno federal llegue y lo destruya, el que sabe los secretos, el que sabe dónde están enterrados los cuerpos». Un escalofrío recorrió a Dolores mientras Esteban caminó detrás de ella, hasta estar en un lugar donde nadie los encontraría. En lugares consagrados, en lugares donde la gente busca consuelo, no la muerte. Dolores cerró los ojos. El pozo. El agua del pozo. Don Esteban volvió a su asiento, complacido, muy astuto. Ahora comprende por qué el padre Ignacio tiene esa cara de tortura. Imagine a un hombre de Dios teniendo que guardar ese secreto, teniendo que observar cómo cada semana se prepara el atole con esa agua. No, la voz de Dolores era apenas un gemido. Los niños, los viejos, todos han estado bebiendo. Don Esteban se encogió de hombros. El agua es honda, señora Mendoza, y los cuerpos se pudren. Se hacen agua, se hacen pueblo. Sus esposos, sus hermanos, sus padres que osaron desafiarme, ahora nutren a sus hijos. Irónico, ¿no? ¿Parece? «Está loco», gritó Dolores intentando ponerse en pie. Los guardias la sujetaron con fuerza,
obligándola a permanecer sentada. Don Esteban siguió fumando, como si estuvieran hablando del tiempo. No estoy loco, Dolores, estoy siendo realista. Este pueblo es mío. Cada centímetro de tierra, cada gota de agua, cada vida. Y cuando alguien desafía mi autoridad, cuando alguien intenta despertar rebelión, o justicia, o libertad, simplemente desaparece. El pozo es profundo, muy profundo. Lo hemos estado utilizando desde 1956. Está su hermano Tomás, su marido Miguel, y don Eusebio, quien tuvo la estupidez de amenazarme con ir a las autoridades federales. Ahora los acompaña. ¿Cuántos? Preguntó Dolores con voz rota. ¿Cuántos cuerpos hay en ese pozo? Don Esteban miró al comandante Navarro, que revisó un cuadernito. 37, dijo en tono neutro, como si recitara una lista de compras. 37 en 17 años. Dolores, el mundo se derrumbó. 37 familias rotas, 37 vidas extinguidas y todo el pueblo, sin saberlo, había estado consumiendo agua contaminada con los restos de sus seres queridos desaparecidos. Y ahora, continuó don Esteban, llegamos al punto crucial de esta conversación. Ambos saben demasiado, y la pregunta es, ¿qué hacemos con ese conocimiento? Don Rogelio, que había permanecido en silencio todo este tiempo, de repente comenzó a sollozar. Pero, don Esteban, no digo nada. Lo juro por mis hijos, por mis nietos. Nunca diré una palabra. Claro que no, respondió el jefe con desdén, porque si lo hace, si deja escapar lo que ha oído aquí esta noche, no solo usted desaparecerá, sus hijos desaparecerán, sus nietos desaparecerán. Vamos a borrar toda su línea familiar de la faz de la tierra. ¿Entiende? Don Rogelio asintió frenéticamente, las lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Sí, ya comprendo. Lo prometo, no diré nada. Don Esteban se volvió hacia Dolores. ¿Y usted, señora Mendoza, puedo confiar en...? Su silencio. Dolores lo miró directamente a los ojos, sintiendo una mezcla de odio y desesperación tan intensa que casi la ahogaba. Tengo 3 hijos. Haré cualquier cosa por ellos. Bueno, porque si abre la boca, si va a la policía, si le cuenta a alguien sobre esta conversación, sus hijos conocerán el pozo. Los 3, y va a vivir con eso el resto de su vida. El jefe se puso en pie. La reunión había terminado. Devuélvanlos y recuerden, hay ojos en todas partes. San Sebastián tiene oídos en todas partes. No hay secreto que no llegue a mis oídos. No hay conspiración que no revele. Soy este pueblo y el pueblo es mío. Los guardias tomaron a Dolores y a don Rogelio de sus sillas y los arrastraron de vuelta a la camioneta. Durante el camino de regreso ninguno de los dos habló. ¿Qué decir? Estaban en una pesadilla de la que no podían despertar. Cuando llegaron a casa, el sol ya estaba saliendo. Las primeras luces del alba colorearon el cielo, de rosa y naranja, colores preciosos que chocaban con el horror de lo que Dolores acababa de descubrir. Los guardias la dejaron en su puerta en silencio y se marcharon en la camioneta. Dolores entró en casa con las piernas temblando. Roberto estaba despierto, esperándola con la nota en la mano y una mirada de terror en su rostro. «Mamá, ¿dónde estabas?» «Estoy bien, hijo», mintió ella, abrazándolo con fuerza. «Tuve que irme. Tuve que salir corriendo». Pero Roberto no era estúpido. A su edad ya había presenciado demasiado. Conocía demasiado bien cómo era en realidad San Sebastián, lo que deseaba mamá. «¿Qué te hicieron?» «Nada, mi amor. Solo
Solo querían recordarme que debo vigilar mi boca, que debo pensar en ustedes antes de hacer preguntas arriesgadas. El chico la observó con ojos demasiado antiguos para su rostro juvenil. «Vamos a estar bien, ¿verdad, mamá?» Dolores quería decir que sí, que todo iría bien, que la justicia llegaría un día a San Sebastián, pero... Las palabras se le atascaron en la garganta porque sabía que serían falsas. En lugar de eso, estrechó a su hijo y lloró mientras el sol se elevaba sobre un pueblo erigido sobre tumbas y silencio. Los días siguientes, Dolores trató de actuar con normalidad, pero algo se había quebrado dentro de ella. Cada vez que veía agua, cualquier agua, veía las caras de los ahogados flotando debajo. Cada vez que pasaba frente a la parroquia me mareaba y, todos los jueves, cuando tocaba hacer el atole, ponía pretextos para no ir. Guadalupe y Mariana lo echaron de menos, pero no dijeron nada. En Donosti, si alguien volvía a casa tras una noche fuera y actuaba de forma extraña, era mejor no preguntar. El silencio era supervivencia. El padre Ignacio también había cambiado. En la misa del domingo, Dolores apenas podía sostener el cáliz de lo que temblaban sus manos. Su voz, antes firme, ahora se rompía, como si cada palabra le arrancara la piel. Cuando levantaba la mirada, sus ojos brillaban por las lágrimas que intentaba disimular bajando la vista. Tras la misa, mientras la gente se desvanecía fuera de la iglesia, Dolores se detuvo. Debía hablar con el cura, aunque no sabía qué le diría, qué esperaba oír. Cuando el último de los fieles hubo salido, se dirigió a la sacristía, donde el padre Ignacio guardaba sus ropas de ceremonia. «Padre, necesito hablar con usted». El sacerdote se tensó, pero no se giró. «Ya te dije que no hay nada más que decir, Dolores, pero yo sé, padre. Ahora lo sé todo. Me llevaron donde don Esteban. Me dijeron». El padre Ignacio se volvió y Dolores se sorprendió de lo que había envejecido en una semana. Parecía haber perdido peso. Su sotana colgaba de su cuerpo esquelético y las bolsas bajo sus ojos parecían cuevas. «Entonces sabes que no podemos». «Nada», dijo, su voz hueca. «Que estamos atrapados, que Dios nos ha abandonado en el infierno». «No puede decir eso. Padre, usted es sacerdote. Tiene que haber algo que podamos hacer». «¡Qué dolor!». La voz del cura se elevó casi histérica. «Acudir a la policía. Don Esteban tiene comprada a la policía, al alcalde, a los jueces. Ir con la prensa. Los periodistas que han tratado de averiguar qué ocurre aquí han aparecido muertos en barrancos. Acudir a la iglesia. El obispo recibe donaciones de don Esteban. Todos están comprados o aterrorizados o muertos. Tiene que haber alguien, alguna autoridad federal, alguien en la Ciudad de México». El padre Ignacio lanzó una risa amarga, más parecida a un llanto. «¿Crees que don Esteban está solo en esto? Solo un jefe loco en un pueblo perdido. Él tiene contactos, dolor, contactos hasta el gobierno. Hay gente poderosa que necesita que sitios como San Sebastián se queden quietos, que se callen, que no den problemas. Somos un ejemplo, ¿sabes? Un ejemplo de lo que pasa cuando el pueblo olvida su lugar. Entonces no hay esperanza». El padre Ignacio se dirigió al confesionario y se dejó caer en el banco, tapándose la cara con las manos. «Hay esperanza de salvación eterna, Dolores. Pero, para este mundo, para esta vida, no veo cómo podemos salir de esta pesadilla. Y lo peor de todo es que yo soy parte de ella. Cada vez que maldigo esa agua, cada que sirvo el atole, soy cómplice. Pero si me niego, si hablo, no solo yo pagaré.
Tengo sobrinos en Cuernavaca, una hermana viuda con 4 hijos. Don Esteban me dejó claro que serían los primeros en caer si desobedezco. La iglesia estaba en silencio, solo el llanto sofocado del sacerdote llenando el espacio. Dolores se sentó a su lado y por un momento ambos simplemente compartieron su miseria. 2 almas cautivas del horror, de la que no podía escapar. ¿Cuándo empezó?, preguntó Dolores en voz baja. ¿Cuándo se enteró del pozo? El padre Ignacio se secó las lágrimas con la manga de la sotana. Fue en 1958. El antiguo sacristán, don Bonifacio, se esfumó. Dijeron que había escapado a Guadalajara con una jovencita, cosa ridícula, porque don Bonifacio tenía 80 años y apenas podía caminar. Una noche, don Esteban me llamó, me llevó al pozo, hizo que uno de sus hombres bajara con una lámpara. Cuando subió, estaba vomitando con los ojos, llenos de horror. Don Esteban me explicó entonces el sistema. El pozo era a donde iban los problemas y yo, como párroco, debía velar porque nadie sospechara nada, y usted accedió. ¿Qué más podía hacer? El padre Ignacio la miró, suplicando entendimiento o perdón. Si me hubiera negado, otro sacerdote me habría sustituido, uno menos atormentado por la culpa. Al menos yo rezo por sus almas. Al menos yo cargo con el pecado. Pero los niños, padre, los ancianos, todos han estado bebiendo esa agua durante años. Lo sé, y eso me mata cada día. He rezado miles de veces para que Dios limpiara el agua, la hiciera segura. He pedido perdón hasta quedarme sin voz, pero el agua sigue siendo la misma y los cuerpos siguen apilándose en el fondo. Un pensamiento horrible pasó por la mente de Dolores. Don Eusebio. Él conocía el pozo, ¿verdad? El padre Ignacio asintió lentamente. Eusebio era un buen hombre, demasiado. Bueno, demasiado consciente. Cuando se enteró de lo del pozo hace 6 meses, lo quiso denunciar. Le rogué que no lo hiciera. Le advertí lo que sucedería, pero él dijo que era su obligación cristiana. Dijo que no podía soportar saberlo y no hacer nada. Y don Esteban lo mató, no con sus manos, pero lo mató. Le dispararon, lo dejaron inconsciente y lo arrojaron al pozo. Yo estaba presente. Don Esteban me hizo mirar para recordarme lo que me pasaría si alguna vez pensara en hacer lo mismo. Dolores se sintió que una rabia helada se apoderaba de ella, empujando atrás el miedo. No podemos continuar así, padre. No podemos seguir permitiendo esto. Tiene que haber una forma de mostrar lo que está sucediendo. El cura la miró con esperanza y desesperación. Si existe, yo no la he visto. Pero si tienes un plan, Dolores, cualquier plan, estoy contigo. Ya perdí mi alma de todos modos. Al menos déjame intentar algo bueno antes de que termine. Los dos se quedaron. En silencio durante minutos, cada uno perdido en sus pensamientos sombríos. Finalmente Dolores se puso de pie. Necesito tiempo para pensar, padre, pero regresaré y encontraremos la forma, cueste lo que cueste. Al salir de la iglesia, Dolores se sentía diferente. El miedo todavía estaba ahí, tan familiar como siempre, pero ahora estaba acompañada de resolución. Don Esteban gobernaba el pueblo con el terror, pero el terror solo era eficaz mientras la gente permaneciera aislada, cada uno en. Si pensaba que estaba solo en el sufrimiento, si podía romper el aislamiento, si podía hacer que la gente hablara, compartiera, se movilizara. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Pasó los días siguientes mirando, escuchando, tratando de encontrar a otras personas en el pueblo que hubieran perdido a seres queridos en circunstancias sospechosas. No fue difícil hallarlas.
San Sebastián estaba repleta de viudas, de huérfanos, de padres sin hijos. Una noche, después de asegurarse de que sus hijos estaban dormidos, Dolores salió y caminó por las calles oscuras hasta la casa de Guadalupe Sánchez. Su amiga vivía en una casita de adobe en las afueras del pueblo, cerca de los campos de caña. Al llamar Dolores a la puerta, Guadalupe abrió cautelosa. «Dolores, ¿qué haces aquí? Es peligroso. Necesito hablar contigo. Es importante». Guadalupe miró la calle oscura antes de dejar entrar a su amiga. Su casa era aún más sencilla que la de Dolores, apenas un cuarto con un fogón, un petate en el suelo y unos trastos de barro. Se sentaron en el suelo, la vela parpadeando en las sombras de la pared. Lupe empezó, su voz apenas un susurro. «Sabes lo que realmente le sucedió a tu marido, ¿no?» Guadalupe se agachó, sus manos frotando el dobladillo de su falda desvanecida. «Y no fue casualidad. Sé que lo mató un hombre porque estaba organizando a los maestros, porque exigía justos salarios, pero no puedo probarlo. Y si pudiera, ¿a quién se lo diría? La policía hace lo que don Esteban manda. Yo sé dónde está», dijo Dolores, sencillamente. Guadalupe levantó la vista de golpe, sus ojos muy abiertos. «¿Qué?» «Sé dónde están todos los desaparecidos, tu marido, mi hermano, todos, y te necesito para revelar la verdad». La siguiente hora, Dolores le contó todo a Guadalupe. La noche con don Esteban, el descubrimiento del pozo, la confesión del padre Ignacio. Guadalupe la escuchó, su rostro pasando de la incredulidad al horror, del horror a la rabia. 37 personas, susurró cuando Dolores terminó. «Dios mío. Y todos hemos estado tomando esa agua, alimentando a nuestros hijos con esa agua. Por eso te necesito», dijo Dolores. «Debemos reunir a todos los que han perdido a seres queridos. Tenemos que organizarnos en secreto, informar a alguien que pueda hacer algo. Pero don Esteban tiene ojos en todos lados. ¿Cómo podemos encontrarnos sin que lo sepa?» Guadalupe se quedó pensativa. La procesión de la Virgen de Guadalupe es en 2 semanas. Todo el pueblo estará en la calle, habrá multitudes, caos. Podríamos usar el caos para encontrarnos en secreto. Es peligroso. «Todo es peligroso», respondió Guadalupe, y Dolores vio algo en los ojos de su amiga que no había visto antes. «Decisión. Mi esposo murió intentando cambiar las cosas. No voy a dejar que su muerte sea en vano. Cuentas conmigo». Durante las 2 semanas siguientes, Dolores y Guadalupe se movieron en las sombras, identificando posibles aliados y acercándose a ellos en secreto. Mariana Torres se unió a ellas tras conocer la verdad. Don Rogelio el herrero, aunque asustado, accedió a colaborar. Su sobrino desaparecido era como un hijo para él. Ahora contaban con 15 personas, todos dolidos por la muerte de familiares a manos de don Esteban. La noche de la procesión, San Sebastián. Se iluminó, se llenó de música. Las calles estaban adornadas con papel picado de colores y cientos de velas iluminaban el recorrido por donde pasaría la imagen de la Virgen. Don Esteban, como cada año, presidía la celebración desde el balcón de su casa grande, observando a su pueblo con la satisfacción de un dueño, contemplando su propiedad. En la procesión, mientras la gente cantaba y rezaba, el grupo de Dolores se desvió, deslizándose uno tras otro en la casa abandonada de don Heriberto Zamora, en las afueras del pueblo. Era el mismo lugar en el que había tenido lugar la reunión mortal 17 años atrás,
la reunión tras la cual tantos hombres, incluido el hermano de Dolores, habían desaparecido. Cuando todos estuvieron reunidos en la sala polvorienta de la casa desocupada, Dolores se puso de pie. La luz de las velas que habían traído consigo arrojaba sombras alargadas sobre sus rostros, todos desgarrados por el dolor y la pérdida. «Hermanos y hermanas», empezó Dolores, su voz vacilando pero decidida, «estamos aquí, porque todos hemos perdido a alguien, todos conocemos el precio del silencio. Don Esteban nos ha tenido bajo el yugo del miedo demasiado tiempo, pero el miedo solo tiene poder si estamos divididos, si permanecemos unidos, si hablamos la verdad, podemos liberarnos». «¿Y cómo lo hacemos?», preguntó un joven que había perdido a su padre 2 años atrás. «La policía local está vendida. Los periódicos tiemblan. ¿Quién nos escuchará? Tengo un primo en la Ciudad de México», dijo Mariana. «Es periodista de un periódico independiente. Si le enviamos evidencia, testimonios, él podría publicarlo. Y una vez que esté impresa, una vez que la gente fuera de San Sebastián se entere de lo que sucede aquí, don Esteban no podrá callarnos a todos». «Pero, ¿qué evidencia tenemos?», preguntó Guadalupe. «No podemos andar acusando sin pruebas. El pozo», dijo don Rogelio, «grave. Necesitamos que las autoridades federales inspeccionen el pozo de la parroquia. Si encuentran los cuerpos, los encontrarán». Dolores terminó la frase. 37 cuerpos. Y eso no se puede ocultar si alguien lo busca. El grupo se puso a planear. Acordaron que cada uno escribiría un relato de su ser querido desaparecido. ¿Cuándo fue la última vez que lo vieron? Las condiciones de su desaparición, cualquier amenaza que les hubieran hecho don Esteban o sus hombres. Mariana haría llegar todos estos testimonios a su primo en la capital, junto con una carta explicando lo del pozo. «Pero debemos ser. Ten cuidado», advirtió Dolores. «Si don Esteban se entera de lo que estamos haciendo antes de que la noticia llegue a la Ciudad de México, todos estaremos en peligro. Nuestras familias estarán en peligro. Debemos movernos rápido y en secreto». Todos asintieron solemnemente. Estaban arriesgando sus vidas. Mientras la procesión seguía su curso por el pueblo, cantando y con sus luces encendidas, en la casa abandonada de don Heriberto se gestaba una rebelión que don Esteban nunca imaginó. Los testimonios se escribieron en secreto durante la semana siguiente. Cada noche, cuando llegaba la oscuridad, se reunían en pequeños grupos en distintas casas y escribían a mano sus historias de dolor y pérdida. Dolores escribió sobre Tomás y Miguel, sobre las amenazas, sobre la noche en que desaparecieron y nunca regresaron. Guadalupe dejó plasmado en papel sobre su esposo, el maestro, sus ideales de justicia social, de educación para todos. Mariana le escribió a su esposo: «Campesino, de la lucha por recuperar las tierras comunales». Eran historias que se repetían una y otra vez con diferentes nombres, pero el mismo patrón. Alguien desafiaba el sistema, alguien mencionaba derechos y justicia y luego desaparecía. Las familias buscaban, rogaban, pero solo hallaban silencio y amenazas, y con el tiempo aprendían a callar, a aceptar, a sobrevivir en el mundo de don Esteban Rivas. Juez. El padre Ignacio también redactó su testimonio, un extenso y doloroso relato de todo lo que conocía acerca del pozo, de los asesinatos, de las ocasiones en que había sido obligado a presenciar o encubrir crímenes. Su escritura vacilaba en el papel, emborronándose a veces por lágrimas que caían al recordar cada rostro, cada nombre, cada alma que había fallado en proteger.
Cuando todos los testimonios estuvieron listos, Mariana los metió en un sobre grande junto con fotos de los desaparecidos que las familias habían podido recuperar. 37 caras que los observaban desde papel fotográfico amarillento, jóvenes y ancianos sonriendo en tiempos más felices antes del horror. En la nota adjunta, Mariana le detalló a su primo periodista lo que ocurría en San Sebastián, el pozo parroquial, y rogó que enviara autoridades federales a investigar. El plan era sencillo. Mariana iría a Cuernavaca con el pretexto de visitar a una hermana enferma. Desde allí tomaría un autobús a la Ciudad de México y le entregaría el sobre en mano a su primo. Nadie lo sabía, nadie lo sospechaba. Su vida y la de todos los demás dependían del secreto absoluto. La mañana en que Mariana debía partir, Dolores se levantó antes del amanecer. Algo estaba en el aire, algo que le erizó los vellos de la nuca. Las calles estaban demasiado tranquilas incluso para las primeras horas. Cuando salió a su pequeño patio para sacar agua del barril, vio a un hombre parado en la esquina, fumando un cigarrillo y mirando hacia su casa. Era uno de los hombres de don Esteban. El corazón de Dolores se aceleró. Los habían encontrado. Don Esteban estaba al tanto del plan. Regresó rápidamente a su casa y despertó a Roberto. «Hijo, necesito que vayas corriendo a casa de Mariana Torres. Dile que no vaya hoy a Cuernavaca, que espere, hay ojos». Roberto, siempre obediente en caso de emergencia, se vistió rápidamente y salió por la puerta de atrás. Dolores lo observó cómo se alejaba por el callejón mientras el guardia de la esquina no se percataba. Pero al doblar Roberto a la calle principal, 2 hombres más de don Esteban le salieron al encuentro. «Detente, chico. ¿A dónde vas tan rápido?» Dolores oyó las voces desde casa y el terror la invadió. Roberto trató de poner la excusa de que iba a buscar madera, pero los guardias no le creyeron. Lo agarraron de los brazos y comenzaron a arrastrarlo hacia el centro del pueblo. «Suéltenlo». Dolores salió corriendo de su casa sin importarle el peligro. Es solo un niño. No ha hecho nada. Pero antes de que pudiera llegar hasta ellos, más guardias surgieron de callejones. En minutos, toda la calle estaba llena de hombres armados. Uno de ellos, el segundo de don Esteban, se acercó a Dolores con una sonrisa helada. «Don Esteban nos reclama a todos», dijo ahora. Durante la hora siguiente, los guardias rastrearon San Sebastián, recogiendo a todos los miembros de la grupo conspirador. Guadalupe fue sacada de su casa llorando. Don Rogelio fue arrastrado de su herrería, con las manos todavía ennegrecidas por el carbón. Mariana intentó escapar por las milpas, pero fue capturada antes de llegar al camino real. El padre Ignacio fue hallado en la iglesia rezando ante el altar y conducido con menos violencia, pero con la misma firmeza. Los reunió a todos en la plaza principal, donde una multitud curiosa y horrorizada comenzaba a reunirse. Don Esteban, de pie, en las gradas del Palacio Municipal, ataviado con su traje negro de poder, rodeado de más guardias armados. Su rostro era una máscara de rabia reprimida. «Pueblo de San Sebastián». Su voz resonó en la plaza, amplificada por el silencio expectante de la multitud. «Hoy hemos destapado una conspiración contra el orden, contra la paz, contra todo lo que une y hace próspero a este pueblo». Dolores, con Roberto a su lado, lo observaba desafiante a pesar del terror que la invadía. No sabía cómo los habían descubierto, pero ya daba igual. Lo que importaba era lo que vendría después. Estos hombres, prosiguió don Esteban,
señalando al grupo de conjurados, han ido sembrando falsedades, calumnias. Han tratado de difamar a este pueblo con cuentos de desapariciones y asesinatos. Han tratado de sembrar el caos donde antes reinaba la tranquilidad. El padre Ignacio se adelantó, su voz tenue pero firme. No son mentiras, don Esteban. Todo lo que te he dicho es cierto. El pozo de la parroquia está repleto de los cadáveres de inocentes que usted mató por exigir justicia. Un murmullo se extendió entre la multitud. Esteban miró al sacerdote con desprecio. Padre Ignacio está loco. El remordimiento lo ha enloquecido. Quizá debería renunciar, dejar paso a un sacerdote más joven y sensato. Si estoy loco, entonces permítame una sencilla proposición, dijo el padre Ignacio, su voz firme. Llamemos a Las.